Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. A las puertas del Giro de Italia que comienza este viernes hemos tenido interesantes carreras esta semana. El Romandía, por ejemplo, Joao Almeida ha ampliado su palmarés de victorias en vueltas por etapas World Tour con un triunfo de nuevo trabajado e incluso el corredor ha dicho que no estaba al 100% de sensaciones. Es decir, que si hubiera estado al 100% incluso hubiera sido mejor. Una carrera que nos ha enseñado que aún le queda mucho a Remco Evenepoel para ser un aspirante al podio del Tour de Francia como el año pasado. En las condiciones que ha disputado la carrera suiza, creo que ni sería top 10, pero está claro que empezó como empezó y eso nos hizo mucha ilusión y que una vuelta por etapas es una carrera diferente a una carrera de un día y más una carrera de 3 semanas. Le queda mucho tiempo y seguro que estará afinado para cuando llegue ese momento. Y quizá no os hablaría de Turquía ni del Tour de Turquía en esta entrada, pero lo tengo que hacer por el doblete en la general y las diferentes victorias de etapas que ha conseguido Astana, que unido a todo lo que está haciendo en estos más o menos 3 meses de competición, se podría decir que le han dado la vuelta a una situación que parecía imposible, remontar más de 5.000 puntos en la clasificación del trienio. Me da que esta misma semana podemos decir que estará entre los 18 primeros y que Team Picnic es el que tendrá que comenzar a preocuparse por no bajar. Os hablaré de Romandía, de Turquía, del milagro de Astana y alguna noticia más, como la lista de los ciclistas mejor pagados que se publicó la semana pasada, o Olaf Koy, que podría firmar un contrato multimillonario y a lo mejor se apuntaría a esa lista con AG2R. Y una noticia curiosa, un ciclista italiano que desapareció brevemente tras abandonar una carrera, pero resultó que estaba haciendo un café. Luego os lo explico. También alguna noticia breve, el repaso de las demás carreras que se han disputado durante la semana, cerrando con la preprevia de las carreras de la semana. Por tanto, todo listo, comenzamos. Y quiero comenzar la actualidad hablando un poquito del milagro de Astana. Esta semana ya se puede decir que le ha dado la vuelta. En el duelo en Turquía, porque hubo un duelo directo en Turquía, Astana Picnic, 2 contra 2 al final, Astana consiguió 503 puntos por 200 de Picnic, ahí le rebasó 303. En Bélgica consiguió hacer primero y segundo Astana, por tanto 198 puntos más. Y en Romandía, donde también estaba Astana y Picnic, 513 contra 700. Como podéis ver, en esta semana le ha reducido una pila de puntos. Tanto es así que esa diferencia que estaba en 5.000 puntos, más de 5.000 puntos con Picnic, se ha quedado en unos 160 puntos según donde se mire. Yo lo he mirado en Pro Cycling Stats y allí pone 160, aunque en otros baremos pone 152. Y no sé, vosotros, pero ¿quién podía pensar que esto fuera posible? Y más empezando el mes de mayo. Yo creo que nadie, incluso acabando el mes de mayo. Yo creo que era una cosa bastante impensable que fuera así. Pero ya vimos desde el principio de temporada que Astana había hecho una estrategia de cambiar la mitad del equipo, buscando corredores con más pegada. Eso se notó, eso lo dijimos cuando estuvimos haciendo el análisis de las plantillas, que creíamos que había hecho una buena selección de corredores. Además también corredores experimentados pero sin estar quemados, que eso también está muy bien. Corredores que tienen todavía ilusión de volver a renacer. Y, sobre todo, que la utilización del equipo de promoción le está yendo muy bien, porque está abarcando el máximo de calendario posible. Ahora mismo lo acabo de ver, ha utilizado 41 corredores para las carreras que ha disputado y solo tiene 30 en plantilla, por tanto ha utilizado 11 corredores del equipo de promoción. De esa forma ha podido ir mandando sus mejores peones a muchas carreras diferentes y completando la Star List con corredores de promoción.
También han hecho una buena elección de calendario. Además, lo que le queda está completo de carreras .1, Pro Tour, donde rascar muchísimos puntos. Otra de las cosas que hizo bien es que el 90% de los corredores estaban a tope desde la primera carrera. Una cosa que parecía, lo habíamos dicho, que parecía que se estaban comiendo el polvo. Motivación total de los corredores por luchar por los mejores puestos. Esta semana hemos podido tener un ejemplo tanto en Turquía como en Bélgica, haciendo dobletes. Y no solo las actuaciones son buenas en carreras Pro Tour y .1, también están teniendo en World Tour, por ejemplo, Fortunato en Romandía esta semana. Es aquello que cuando las cosas van bien, les van bien a todos, y es como tener la flor, ¿no?, de cara. Yo tenía dudas de que pudieran aguantar este ritmo, pero yo creo que aquí se ha juntado el mal momento de Picnic con las lesiones también que ha tenido Picnic, con una mala elección de calendario por parte de Picnic. Yo creo que estaban muy convencidos de que podían salvarse con lo que tenían, y la verdad es que mirando el calendario lo que tienen son carreras World Tour y muy otras pocas carreras. Yo creo que van a tener que hacer, si os acordáis, como hace 3 años Movistar, que tuvo que ir rescatando carreras para poder puntuar. Lo que pasa es que vamos a ver si tienen equipo para poder hacerlo. A lo mejor también tendrán que tirar de corredores de abajo para poder hacerlo. También me hago una pregunta. Si esto es sostenible en el tiempo, es decir, una cosa así, esta motivación que tienen los corredores, yo creo que al final se acaba, ¿no? Y quizás incluso en algún momento se pueda pagar, pero de momento han conseguido ya lo que era impensable conseguir. Y ojo, que Picnic se queda incluso ahora mismo sin invitaciones a las grandes vueltas, lo que sería una cosa desastrosa para el equipo con este nuevo patrocinador que la verdad es que me está recordando a cuando entró Lotto Design, me parece que se llamaba, aquel patrocinador que dijo, oye, aquí me has vendido una moto y hemos bajado de categoría y salió casi por patas. Bueno, vamos a ver, simplemente quería abrir el programa con esa reflexión un poquito del milagro de Astana. Y se ha publicado la lista de los ciclistas mejor pagados, lo ha publicado Cycling News, y en esa lista de los más pagados hay una sorpresa muy interesante que a alguno le gustará. Bueno, no es una sorpresa, es un mantenimiento. Bueno, vamos con el primero. El primero, sin dudarlo, todos lo sabéis, Pogačar. Dicen que cobra 8,2 millones hasta 2030. Se le pasó la ficha de 5 a 8,2 en la última revisión. Luego tenemos a Evenepoel, 5 millones, que creo que en su última revisión, con aquel estira y afloja con Red Bull, pasó de 2,5 a 5. Luego tenemos a Mathieu Van Der Poel, que cobra 4,8. Aquí ni subidas ni bajadas, simplemente se lo toca, se lo gana el tío con sus actuaciones. Vingegaard, que cobra 4,5 millones, pero tiene un incentivo de 1 millón por ganar el Tour y creo que alguna otra carrera. Roglic, que saliendo de Bismarck, pues llega a cobrar ahora 4,5 millones también. Luego tenemos a Pidcock, que cobra 4 millones y medio, pero de una forma bastante curiosa, porque 3,5 millones los aporta Q36.5 y 1 millón Ineos. Es decir, los tratos que hicieron es que Ineos todavía tiene que pagar 1 millón por Pidcock para que pueda correr por Q36.5, cosa curiosa. Encontramos a Van Aert por aquí con 3,8 millones, encontramos a Philipsen con 3,2 millones, es decir, fijaros, se le está pagando 3,2 millones a uno de los mejores sprinters del momento. Y luego tenemos aquí lo que os decía, la sorpresita. Todavía en esta lista está Chris Froome. ¿Os acordáis hace unos años que comentábamos con Jordi que le habían hecho un contrato por 5 millones y que era durante 5 años, por lo que parece? Durante los 2 primeros años de ese contrato sí que cobró 5 millones, pero luego le dijeron, oye, que el rendimiento ha bajado, te lo vamos a bajar a 3. Yo lo que no entiendo es cómo no le han bajado más. Pero actualmente, según parece, está cobrando 3 millones de euros. La cuestión es que se le acaba el contrato. Y ya os dije la semana pasada que todavía se está pensando si continúa alguna temporada más. Lo que no sé es si Israel querrá pagar ese precio. Tenemos en el puesto número 10, el último de esta lista, a Mads Pedersen con 2,8 millones. Y se dice que Almeida, Adam Yates y Ayuso están alrededor de esos 2,8, 2,5 millones de euros. Por tanto, ya tenéis aquí la lista y vamos a ver el año que viene dónde está Froome y qué cobra.
Ola Coy, que podría firmar un contrato multimillonario con Decathlon a G2R Le Mondiale. Este también podría entrar directamente en esta lista. Por lo que parece está muy cerca de dar el gran paso en su carrera profesional al firmar un contrato de 3 años por G2R, siguiendo los pasos del actual campeón de Visma, al actual corredor Thies Benoot, que ya os dije, me parece que hace un par de semanas que también lo tienen en el punto de mira. El fichaje aún está en fase de cierre, incluye una oferta multimillonaria, como os he dicho, y una promesa clave, ser el velocista número 1 del equipo y contar con la libertad para explorar su potencial en las clásicas. A sus 23 años, Ola Coy ya ha demostrado que es un sprinter solvente y parece ser que Visma lo quería retener, pero que no puede competir con el sueldo y la oferta deportiva que le promete a G2R. Aquí el daño colateral podría ser Sam Bennett, que acaba contrato este año con AG2R y ya tiene una edad y los resultados tampoco son lo que eran. Y veremos a ver si lo mantienen en el equipo. Se tienen que buscar las castañas en un equipo menor o vete a saber si encuentra otro World Tour. Aquí lo que no se comenta, y me parece un poco extraño, es que no se dice lo de ir a correr el Tour, que yo creo que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido Coy en Visma, que no le han permitido correr el Tour de Francia cuando él quiere correr el Tour de Francia. Lo que es cierto es que parece ser que AG2R tiene ganas de darle también un impulso a su equipo con estos dos fichajes y me da que vendrá algún otro más. Y una curiosa historia, os decía, un ciclista italiano que desapareció de una carrera. Os cuento, en medio del frío, la lluvia y el caos del Gran Premio de Heiner, Lorenzo Ginestra protagonizó una historia tan insólita como humana. El joven ciclista italiano de 24 años del equipo Schwarz Club, que me parece que ha fichado este año por este equipo, pues desapareció tras abandonar la carrera, es decir, abandonó la carrera y desapareció. Las duras condiciones meteorológicas y un pinchazo lo obligaron a detenerse, pero lo hizo fuera del alcance del equipo, que perdió su rastro y temió que le hubiera pasado algo. Afortunadamente el misterio se resolvió pronto porque Ginestra, exhausto y empapado, buscó refugio en un café local donde aprovechó para entrar en calor y de paso seguir el final de la carrera desde la comodidad de una taza de café caliente. La verdad es que no es que fichó este año, estoy viendo aquí en la noticia que es que era su primera participación con el equipo. Yo no sé si ha dejado muy buena impresión y si vamos a ver correr más en este equipo al tal Lorenzo. O a lo mejor os tengo que contar en algún otro episodio que ha conseguido levantar los brazos. Veremos a ver, como mínimo me ha parecido un tanto curioso. Y en formato más breve, parece que con un 99% de probabilidades, lo dice Daniel Benson, Stephen Kuhn podría acabar fichando por Tudor el año que viene. También apunta que Juan Sebastián Molano está en conversaciones con Movistar e Intermarché, y yo no sé si creen que les va a salir igual que lo que está haciendo, porque lo que está haciendo es muy bueno en UAE, y me parece que son formas de correr diferente, pero bueno, ellos sabrán. Y que con toda probabilidad Jasper Stuyven dejará Lidl Trek al final de temporada. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que extraes este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Estamos en el Tour de Romandía y contento con la victoria de Joao Almeida, sobre todo porque aposté por él en la previa con un corredor de 5 estrellas por delante de Remco Evenepoel, al que muchos señalaban como ganador. La verdad es que mira, sienta bien que de vez en cuando las previas salgan bien. Bueno, que salen casi siempre bien, porque los ciclistas hacen lo que tienen que hacer, pero en este caso yo creo que
Que bueno, fue un puntito arriesgado. Y si queréis repasamos la carrera. Empezó con un prólogo de 3,4 kilómetros que sirvió para dar el primer maillot de líder. La victoria fue una relativa sorpresa, pues fue Samuel Watson de Ineos, que es un especialista en prólogos, pero nunca había ganado uno. Así que se anotaba su primera victoria World Tour y tenía una etapa en el Tour de Wallonie del año pasado. Como nota curiosa, Watson el lunes, el día antes de la carrera, estaba entrenando en Andorra, cuando recibió la llamada de su director deportivo para que se incorporara a la alineación de la carrera, es decir, es aquello de haz la maleta que te vienes. Entre los favoritos, Benepool acabó octavo, Almeida en el puesto número 11, o por ejemplo, Lenny Martínez acabó también dejándose 14, dejándose 3 segunditos respecto a Almeida, es decir, que estaba todo allí en un paquete. Primera etapa, aunque con 3.000 metros de desnivel, los últimos 80 invitaban a la recuperación y a que se pudiera llegar en grupo para disputar el sprint. Y así fue como Matthew Brennan no necesitó a nadie de su equipo para conseguir una nueva victoria. Se lanzó como un cohete en los últimos 200 metros. La verdad es que merece la pena volver a ver ese sprint y obtuvo una renta cómoda para ganar y ponerse el líder con las bonificaciones. En la segunda etapa, Astana sigue con ese idilio con las victorias y los buenos resultados y aquí Lorenzo Fortunato se hizo con una victoria de etapa, pero antes creo que Remco Evenepoel jugó mal sus cartas y provocó lo que después vendría. ¿Y qué hizo? Pues en la última subida del día, Chaumont, unos 3 kilómetros de pendiente al 11,4%, Soudal estuvo trabajando para Remco, pero es que este hace un ataque, marca de la casa en los metros finales de la cota y provoca la selección del grupo, pero de tal forma que solo se queda con su compañero Julien Lefebvre para controlar el cotarro, pues no quería irse solo en ese momento. Tienen 48 kilómetros todavía para el final y la carrera está seleccionada y te empiezan a atacar por todos los lados. Es Remco en primera persona quien hace muchas veces el que tiene que cerrar esos huecos y se va desgastando. Hay dos buenos ataques, uno de Jack Vine y Juanpe López, que son cazados a 31 kilómetros. La verdad es que Juanpe López ha estado también muy activo durante toda la carrera. Y luego otro intento de Juanpe López y Junior Lefebvre y Alex Baudin, que es el que lo provoca al final, el francés. Aquí cogen unos metros y Remco se ve con las manos atadas al tener a su compañero delante. Lennart Van Elven y Lorenzo Fortunato saltan desde atrás y aquí Remco no reacciona a tiempo para pillar su estela. Los dos llegan delante y se ponen de acuerdo los 5 para ir ampliando diferencias hasta conseguir 56 segundos en meta. Lorenzo Fortunato ataca en el último kilómetro y llega solo en meta con Alex Baudin segundo a 2 segundos que se pondría líder. Como veis, un poco Remco provoca que al final no pueda tener compañeros para amarrarlos. Tercera etapa. Es una jornada que prometía ser de transición, pero terminó brindando un espectáculo inesperado. El australiano Jack Vine se llevó una contundente victoria en esta tercera etapa. El corredor de UAE lanzó un ataque demoledor en el último kilómetro y no dio opción a sus rivales, imponiéndose con autoridad en una llegada en ligera subida. Detrás de él, el joven Lenny Martínez, que ya comenzaba a dejar ver la patita, fue el más rápido entre los favoritos y se adjudicó el segundo puesto y las bonificaciones. Al final no hubo diferencias entre los favoritos y tampoco pistas sobre momentos de forma. Se tendría que esperar a la cuarta etapa, que parecía la decisiva y era la decisiva. Y en la cuarta etapa, ¿qué tenía? Pues tenía al Triumph 2000, esa super subida que tiene un buen porcentaje y aquí Lenny Martínez firmó una gran etapa. El joven corredor francés de Bahrein se llevó la victoria en la etapa reina de este Tour de Romandía tras un emocionante mano a mano con Joao Almeida. Fue una conquista doble, etapa y liderato, tras un pulso de alta montaña que dejó a Remco Evenepoel fuera de combate y la carrera patas arriba. El día comenzó con crudeza desde el mismo banderazo de salida en Sion. Nada menos que 3 puertos de primera categoría se interponían entre los corredores y la línea de meta en la estación de esquí. Ya en el ascenso inicial a Anseré quedó claro que muchos querían ganar tiempo antes de la última gran batalla. Entre ellos, pues hay fugas de Ben Sierkor del Red Bull, que también ha estado muy activo durante todo el Tour de Romandía, y también tuvimos por ahí algún que otro corredor. Además, Ben Sierkor pues quería también los puntos de la montaña. Pero UAE, con Almeida como lanza, no deja que los escapados sueñen más de la cuenta y el margen nunca supera los 2 minutos y se reduce a 30 segundos la última, justo cuando se tiene que afrontar la última subida. A falta de 9 kilómetros es cuando Remco Evenepoel cede, es decir, que cede lejísimos todavía de meta. Almeida se lanzó con fuerza, seguido de Brian Fortunato, Juanpe López y Lenny Martínez. El grupo seleccionado rápidamente al final fue perdiendo piezas,
por la velocidad del grupo. El primero en caer es Juanpe López, luego Fortunato y luego Bain, y se quedan simplemente los dos corredores Almeida y Lenny Martínez, que han demostrado que son los más fuertes de la carrera. Al final, como he dicho, Lenny Martínez gana esa etapa con Almeida segundo. Todo quedaba pendiente de la última crono, pero estaba claro que Almeida era mucho mejor contrarrelojista que Lenny Martínez, y además es que Remco Evenepoel se dejó 1 minuto 30, con lo que se quedó muy lejos de poder enjuagar la diferencia en la última crono. Aunque en la última crono hizo una buena carrera Remco Evenepoel, se reencontró un poquito, se quitó la espinita, pudo ganar la etapa, y al final eso le valió para subir hasta el 5º puesto de la general. Aunque Joao Almeida quedó segundo en esa quinta etapa, le sacó 30 segundos a Lenny Martínez, y al final Joao Almeida ganó la carrera con Lenny Martínez segundo, Jay Bain tercero, Lorenzo Fortunato cuarto, dándole unos puntos muy buenos a Astana. Quinto, Remco Evenepoel. Sexto, Carlos Rodríguez, que yo creo que, aunque no fue protagonista como el año pasado donde ganó la carrera, sí que ha estado bastante bien. Juanpe López, que al final acaba séptimo, buena posición también para el Lebrijano, que bueno, se ha estado haciendo muy buena carrera. Julius Lefebvre, que sigue por ahí haciendo buenos resultados para Soudal, y un corredor interesante, Mathis Rondel, noveno en Tudor, que ya va sumando alguna que otra posición bonita. Y Javier Romo, que acabó 10º. Almeida encadena Itzulia y Romandía, buen botín de momento para el portugués, que está camino de firmar una de sus mejores temporadas. Además es el primer ciclista portugués en ganar el Tour de Romandía. Y ahora en principio le toca descansar un poco, entrenar y enfrentarse al Tour de Suiza, que la verdad es que sería una buena colección para este año, y luego el Tour de Francia, donde tiene que apoyar a Pogačar. Estamos ya con las otras carreras y os he dicho que os hablaría del Tour de Turquía, porque era un duelo directo entre Picnic y Astana. La verdad es que esta ha sido la gracia del Tour de Turquía, porque bueno, ha tenido 2 etapas de montaña, las otras más o menos al sprint. Tampoco es que haya habido mucha emoción, pero bueno, ahí estaban las cosas entre ese Picnic y Astana, que al final Astana le ha ganado por KO a Picnic. En la primera etapa, sprint con incidente en el último kilómetro y victoria para Simon Delais del Alpecin, que era su primera victoria profesional. En la segunda etapa, nuevo día al sprint, pero con final que picaba hacia arriba, y una victoria de nuevo para Alpecin, pero esta vez una victoria muy esperada, pues era la primera victoria de Tibor del Grosso como profesional. La verdad es que fue muy aplaudida. En la tercera etapa, llegada interesante con una cota de tercera a 8 kilómetros y con una bajada muy rápida. Aquí se peleó mucho esa subida entre los ataques a punto 1 de un desconocido corredor de Astana, Lev Gonov, que es del equipo de rendimiento, que estuvo un buen rato liderando esa subida, fue cazado y aún tuvo fuerzas para remontar en el sprint y llevarse la victoria de etapa. Segunda en su carrera deportiva, tenía una victoria de 2019 en una vuelta por etapas en China. Además, el corredor formado en la cantera de equipos catalanes durante un par de temporadas. Lo que pasa es que Gonov, aunque gana, no suma puntos para Astana porque no está entre los 20 mejores, pero bueno, lo que decimos, que es bonanza para Astana en cualquier cosa. En la cuarta etapa era uno de los días decisivos, con final en alto, era un alto de 9,1 kilómetros al 9,7%. Aquí también vimos un trabajazo de Lev Gonov, que la verdad es que se dejó también mucho ver. Y aquí pues tuvimos un duelo 2-2, es de Wout Poels con Harold Martín López por parte de Astana y Guillermo Juan Martínez y Frank Van der Burg por parte de Picnic. Al final los dos Astana superaron sin demasiada dificultad a los dos Picnic, sobre todo Wout Poels, que demostró estar en muy buena forma, la verdad es que en muy buena forma, consiguiendo una victoria de etapa y el liderato. La quinta etapa fue anulada por la lluvia. Se ve que caía muchísima agua y a 71,2 kilómetros se vio que era imposible continuar pedaleando y se anuló. En la sexta etapa también, etapa que acababa en montaña, y esta vez se turnaron. Ahora fue Harold Martín López el que se llevó la victoria por delante de Wout Poels. Aquí otra vez consiguieron derrotarlos, aunque Van Van der Burg y Guillermo Juan Martínez intentaron alguna cosa, pero no pudieron con los dos de Astana. Incluso Wout Poels tuvo que sprintar un poquito a 500 metros de la línea de meta para recortar segundos, porque si no, Harold Martín López se hubiera hecho con el triunfo, que Astana le hubiera dado lo mismo, pero no a Wout Poels.
Séptima etapa, vimos un sprint y vimos ganar a Elia Viviani, su primera victoria con Ineos, la 90 de su carrera deportiva y se mete en el club de corredores con más victorias en activo. Si queréis os la recuerdo, con 97 está Demer y Christophe, con 95 Pogačar, con 91 Roglic y ahora ya con 90 Viviani. También consiguió obtener al menos un triunfo en las últimas 14 temporadas, que se dice pronto. Y por cierto, Christophe acabó segundo y perdió una primera oportunidad de acercarse a los 100 triunfos antes de retirarse. Y tuvo otra oportunidad en la octava etapa, pero aquí sí, otro Astana, Matteo Matelucci, buen fichaje este de Astana, que no entiendo cómo otros equipos no quisieron hacerse con él, seguro que el precio no sería muy elevado y el rendimiento en puntos es superior a otros corredores, la verdad es que está haciéndolo muy bien Matteo Matelucci. Pero bueno, le virló la etapa también a Christophe otra vez. Así acabó la carrera con la victoria de Bob Puls, que desde la Vuelta a Andalucía de 2022 no lograba una victoria en vueltas por etapa. No está mal, a sus 37 años. Se está ganando, yo creo, una renovación para el año que viene. Segundo, su compañero de equipo, Harold Martín Tejada, que está haciendo ya su mejor temporada, yo creo, como corredor profesional. Tercero, acabaría Guillermo Juan Martínez del Team Picnic, fichaje de este año proveniente del Q36.5. Y a ver si le puede dar un poco de aire al equipo. Se ha movido bien en las etapas de montaña. Y cierro con el cuarto puesto. Quiero apuntar a el de Abel Baddeston de Caja Rural, recordando su rendimiento de 2023, a ver si dura por aquello de la lucha de Caja Rural por meterse en el top 30 por las invitaciones a las grandes vueltas. El jueves tuvimos carrera de un día, World Tour en Frankfurt, en Alemania, y de nuevo en boca de todos estaba Thibaut Nice, y de nuevo Nice no apareció en la carrera. Comienza a ser un poco desesperante las actuaciones random que está haciendo, y tengo la sensación que empiezo a confiar poco en él. No demuestra ninguna regularidad, quizás sea lo normal en un corredor joven, pero tal como había empezado la temporada en Navarra, parecía que se tenía que comer el mundo. Queda mucha temporada y quizás de aquí a unos meses os tenga que contar que se lo está comiendo, pero de momento nada de nada. El que sí cumplió es Michael Matthews. Menuda garantía, logró imponerse al grupo de unas 30 unidades que llegaron a meta de Frankfurt y lo hizo delante de Magnus Kort y John Barrenechea, que John Barrenechea consiguiendo ahí una muy buena posición en esta carrera. Hubo protagonismo de Nason Powell, de Albert Wilton Phillips, de Alejandro Kovic, de Maximilian Sharman, de Gregor Murberger, de Andreas Legnesul, que fueron los que intentaron romper la carrera, pero al final se pudo llegar en ese grupo de 30. Primera victoria del año para Matthews, cuidado con eso, que no había conseguido todavía una, y se emocionó muchísimo al cruzar la meta. Yo creo que a lo mejor sería por eso. Además, se mete en 16 temporadas consecutivas consiguiendo una victoria, aquello que os decía antes de Viviani que había hecho 14, pues él lleva ahora mismo 16. Es decir que fijaros lo que son las cosas. Y cierro con la última carrera que os quiero comentar, que fue la del domingo, la Lotto Famel Ardèche Classic 1.1, carrera que suelen dominar los sprints, pero no sé si alguien pensaba que lo pudiera hacer Max Canter. Segunda victoria profesional de Max Canter, la primera del año. El año pasado, por las mismas fechas, ganó una etapa en el Tour de Turquía y todo gracias a un buen lanzamiento de su compañero de equipo, Cesc Bol, que no dejó de sprintar para hacer segundo. Por tanto, doblete de Astana aquí en Bélgica. Tercero, Arné Marit, que ya le tocaba hacer un podio. Y estamos ya con las carreras de esta semana. El viernes comienza el Giro de Italia. En principio espero poder ofreceros la previa de la carrera como muy tarde el jueves por la tarde. Y por eso no voy a dedicarle mucho más tiempo a comentar la carrera, esperando que la previa sea de vuestro interés. Y de jueves a domingo tenemos 4 pruebas de un día en Francia. El jueves la Boucle de Lyon es 1.1, típica prueba francesa en un circuito con una pequeña cota. El año pasado llegó un grupo escapado y la victoria fue para Axel Singel. El día 9 tenemos el Tour de Finisterre, 1.1 también. La idea es la misma que la anterior, es decir, un circuito con una cota pequeña, pero un poco más exigentes en este Tour de Finisterre. Y la victoria el año pasado fue para Benoît Connefroy. El día 10, el Grand Prix de Morbihan, mismo concepto que el anterior y el mismo ganador el año pasado, Benoît Connefroy. Y el día 11, el domingo, tenemos una fantástica carrera, una carrera que yo creo que muy pocos de los que escucháis el programa os la perdáis, porque es la Trobro-Leon. Ya la conocéis, una carrera que ronda los 30 caminos de tierra. La verdad es que siempre está muy disputada, muy peleada, y que el año pasado tuvimos como una pequeña sorpresa porque se llevó la victoria Arnaud Delis.
Y con el repaso de las carreras que nos viene esta semana, llegamos al final de este episodio. Y no sé si tendría que decirlo o no, pero llega el Giro de Italia, ya lo he comentado, que espero compartir la previa como muy tarde el jueves por la tarde, pero la cuestión es otra. Me gustaría poder dar la mayor cobertura posible al Giro desde este podcast, pero no sé hasta dónde podré llegar. Me gustaría hacerlo. La primera intención es hacer un episodio cada 3 etapas, pero mi cabeza realmente me pide hacer uno cada día, aunque algún fin de semana será, yo creo, imposible poder hacerlo. Con eso quiero decir que quizás no haya el resumen semanal y quizás aproveche esos episodios para comentar algunas de las carreras que vayan sucediendo en paralelo. Veremos. Esa es la intención y el tiempo y la disponibilidad familiar será la que impongan el ritmo, pero ya os lo he anticipado. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya entretenido, que os haya acompañado, que os haya servido para repasar, recordar y estar al día. Se agradece que dejéis un like si ha cumplido alguna de esas premisas anteriores. Hasta el próximo episodio semanal. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao. Ahora mismo en The Home Depot puedes encontrar ofertas de primavera por menos de $20. ¿Y tú, en qué estás trabajando? Si estás pensando en organizar una carnita asada, esta es tu señal para ir a The Home Depot y aprovechar las ofertas en carbón y accesorios para asador. Como 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras, ahora en compra especial por solo $17.88. Tus asados saben aún mejor con las ofertas de primavera por menos de $20 en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados.